Hola, soy Sergi Gómez, fotógrafo y retocador, y a continuación te voy a enseñar cómo crear gotas con glicerina. Las gotas de agua tienen que ser esferas lo más perfectas posibles para que el reflejo de lo de atrás sea también lo más perfecto posible. Puedes hacerlo con un spray y poco a poco se van a ir colocando las gotas como si fuera el rocío. De todas maneras, yo lo voy a hacer más limpio. Voy a colocar unas cuantas gotas y me interesa colocarlas más o menos en la posición que yo quiero. Lo que hago es utilizar agua y también glicerina. La glicerina es un espesante del agua. Lo que hace es mantener precisamente la forma de la gota, esa forma esférica que nos interesa. Lo que hago yo es mezclarla mitad y mitad. Vamos a colocar las gotas con una jeringuilla, con la aguja lo más fina posible, porque si la aguja es muy fina, vas a poder hacer gotas muy pequeñas y luego vas a poder inyectar más mezcla para hacer la gota más grande. Aparte tienes que tener en cuenta, la aguja está cortada en diagonal, por lo tanto, colócate cómodo para que la gota de la jeringuilla caiga para abajo. Voy a colocar las gotas, voy a intentar con esta forma colocar un par de gotas más o menos grandes que van a ser las principales. Y luego a partir de ahí ya voy a colocar gotas más pequeñitas y otros elementos. Ya se va reflejando lo que hay detrás. Lo que está pasando en esta gota es que se refleja en una parte amarilla arriba. Eso es porque las gotas están reflejando al revés todo lo que hay detrás suyo. Y en este caso tiene una parte aún de pétalo. Si colocamos la gota mucho más hacia el fondo, entonces el reflejo va a ser mucho más exacto. Vas a tener que utilizar a pulso un poco, ir apretando poco a poco para poder generar esas gotas. Ahora tengo colocadas las dos gotas principales, digamos. Ahora voy a colocar otras pequeñas gotas, intentaré de hacer distintos tamaños, como un grupo de 3 al principio y luego un grupo que vaya decreciendo la gota hasta la punta. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho con estos consejos. Si te han gustado estos contenidos, suscríbete. Y si además quieres aprender más conmigo, te invito a que veas mi curso online. El enlace está en la descripción.